Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Quisiéramos hablar un poco sobre los dos extremos que enfrentamos a la hora de estudiar acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, hermanos, hay extremos, y en la vida habrá muchos extremos de los cuales tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted ha leído en la Escritura que dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero están los extremos, aquellas personas que tienen paz, aquellas personas, hermanos, que no tienen rencor con nadie, le habla a todo el mundo, pero no hay santidad, no hay lo que es aquella santidad, hermanos, alejada del mundo, alejada del pecado, le habla a todos, pero vive una vida muy impía. Y está el otro extremo, aquellas personas que dicen ser sana doctrina, que dicen ser santidad Jehová, que dicen ser apartados de las cosas del mundo, pero andan empleitados con medio mundo, no le hablan a mucha gente, tienen rencor, tienen amargura. Y entonces en toda la vida, hermano, usted va a ver muchos extremos. En toda nuestra vida nos vamos a enfrentar a extremos. Por ejemplo, está otro extremo, para que usted me siga entendiendo: aquellas personas que hablan de un evangelio de que Dios es amor, 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 y se llega al punto, por solo hablar de un Dios lleno de amor, hay mucho liberalismo. Y está el otro extremo, que habla mucho de un Dios airado, un Dios que aborrece, un Dios que no tolera el pecado, y mucho de ese Dios tan severo. Y llegan al punto de ser muy extremo, a ese punto, y la gente nunca ha escuchado un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que ama y que puede volver a actuar en una persona. Entonces, amados hermanos, en esta vida nos vamos a enfrentar a muchos extremos. Por ejemplo, otro extremo: hay padres que corrigen mucho a sus hijos, pero nunca les demuestran amor, cariño. Y hay muchos padres que solamente le muestran mucho amor, mucho beso, mucho abrazo, pero nunca los corrigen. Nunca hay aquello por corregir a sus hijos. Entonces, hermanos, es lo mismo en el tema acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros vamos a enfrentar estos extremos. Y la Biblia habla, y vamos a leer 2 versículos para que nosotros, hermanos, tengamos cuidado con no apagar al Espíritu Santo de Dios, y tampoco no ser una persona muy emocionalista, al punto, hermanos, de no tener orden, y al punto, hermanos, de también de la misma forma no ser una persona crítica, una persona, hermanos, que pueda verdaderamente discernir si algo es de Dios o no es de Dios, o solo es la pura emoción de la persona. Y la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 dice así, el versículo 30, de esta manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, está hablando de no contristar. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos habla la palabra otro término, porque Efesios dice no contristéis, y primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice así el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. Bueno, por el tiempo no puedo explicar lo que es el contexto de Efesios y el contexto de Tesalonicenses, porque uno está hablando, hermano, de la vida personal. Cuando mi vida personal, hermano, no está recta delante del Señor, y usted puede leer el contexto, habla: no estéis airados, no robéis, no mintáis. Todas esas cosas, hermano, entristecen al Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nuestra vida. Y cuando, hermano, yo empiezo a entristecer al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo no va a trabajar
de la manera que Él desea. ¿Por qué? Porque yo lo he contristado. Y nosotros, hermanos, tenemos que procurar que el Espíritu Santo esté dentro de nuestra vida, pero de una manera alegre, de una manera, hermanos, que se regocije en trabajar en cada uno de nosotros. El trabajar el que la santificación, el trabajar el que Él pueda verse o Él pueda denotar en nuestra vida la imagen de Cristo Jesús. Pero en Primera de Tesalonicenses está hablando de un sistema general en cuanto a la profecía, y dice ahí en la Escritura: no menosprecien las profecías, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Entonces la Biblia está hablando de que dentro de la iglesia yo tengo que procurar no apagar al Espíritu Santo de Dios. Y cuántas congregaciones, así como cristianos, que han contristado el Espíritu Santo de Dios, así cuántas congregaciones, hermanos, no han apagado el Espíritu Santo de Dios y han procurado ser tan ordenados, han procurado mantener un orden. Y eso, gloria a Dios, porque la Biblia así lo dice, que Dios es Dios de orden. Pero estas personas, al llevarse a un extremo y decir: no, aquí somos tan ordenados, no le pudieron dar la libertad que el Espíritu Santo de Dios quería obrar en esa iglesia, apagaron al Espíritu Santo, apagaron al Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a repetir, todos tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo de Dios, todos tenemos que tener el discernimiento conforme a su palabra para no caer en estos extremos. Ahora, tiene que ver, hermano, nuestro temperamento en estos extremos. Claro que sí, tiene que ver nuestro temperamento. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 le dijo el apóstol a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Porque el apóstol Pablo mandó a Timoteo y le dijo que tuviera cuidado de sí mismo, hermanos, porque nosotros tenemos que conocernos bien. Y aquí voy con esto. Hay temperamentos, hermanos, que son muy extrovertidos, pero extrovertidos. Y si yo no tengo cuidado de que mi temperamento es extrovertido, yo nunca voy a poder ver que el Espíritu Santo se mueva de una manera muy solemne, de una manera muy silbo apacible. Y yo siempre quiero verlo de una forma como estruendo, como llama, como fuego, como terremoto. Entonces, si yo no tengo mi cuidado de cuidarme a mi temperamento, a lo que yo soy, yo no voy a ver ese lado del Espíritu Santo. Y está el otro lado, porque hay temperamentos, hermanos, que son bien introvertidos. Esos temperamentos, hermanos, que casi no hablan con nadie, son muy aislados, son muy personas solitarias. Y ese tipo de personas, hermanos, viene al punto que se creen tan ordenados, tan solemnes, que nunca van a ver al Espíritu Santo en estruendo, con lenguas, con danza, en aquel, hermanos, movimiento que se escucha el clamor, se escucha de repente que el Espíritu Santo hace gemir a alguien, hace llorar a alguien, hace quebrantar a alguien por ese poder glorioso de su gloria. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en los extremos y que nuestra vida, conocernos, hermanos, conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, está, hermanos, la gente que es muy crédula a todo, y está la gente que es muy incrédula. Si yo no me conozco a mí mismo, yo no sé mi temperamento, mi actitud, mi carácter, yo
hermanos, yo por mi propia vida voy a pagar al Espíritu Santo de Dios. Por lo que yo soy, mi temperamento, no voy a poder ver la gloria como Dios desea que yo la pueda ver. ¿Por qué? Porque imagínate la gente que es muy crédula, la gente que todo lo cree, la gente que tiene un temperamento que todo lo cree, es muy crédula. Él va a ver una sanidad y hasta puede ser un espíritu inmundo que está haciendo una sanidad, y como le crea todo. Y está la otra parte, la gente muy incrédula, que no, yo no creo que haya un milagro así, yo no creo que exista un derramamiento así, yo no creo que aún exista las lenguas, los milagros y todo. Por su temperamento, por su actitud, por cómo es esa persona, no va a poder ver la gloria del Señor. Entonces nosotros tendemos a pagar al Espíritu Santo de Dios. Como digo, hermano, existen los dos lados. ¿Por qué? Porque está aquel extremo que, como es un estruendo y todo, la gente, y pongámoslo de esta manera, la denominación de la cual nosotros llamamos los pentecostales, y aquel estruendo, hermanos, caemos en el emocionalismo si nosotros no tenemos cuidado. Y están las otras denominaciones que, por creerse tan calmadas, tan ordenadas, tan discretas, tan solemnes, hermanos, el Espíritu Santo va a querer obrar algo y ellos no lo van a pagar. Está el lado que lo apaga y el lado, hermanos, que hay mucho emocionalismo, y por el emocionalismo hay muchas locuras en este tiempo. Y por eso nosotros vemos el pentecostal. ¿Por qué? Porque son los movimientos que son antibíblicos, son los movimientos, hermanos, de los cuales no los apoya la palabra del Señor. Por ejemplo, el Señor, hermanos, habla en este tiempo aún, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios habla en este tiempo a través de sueños, de visiones. Dios habla a través de voz audible, de profecía. Dios nos habla a través de esos medios. Y existe el otro lado que no crea nada de eso, sino que dice: la palabra es la que me habla, la palabra es la revelación que tenemos, la palabra es la profecía más recta. Y mire, hermano, los dos lados tienen razón, pero yo no puedo irme ni a un extremo ni a otro extremo. ¿Por qué? Uno, si yo pienso que las revelaciones, las profecías, los sueños, la voz audible, los sentires y todo eso, y yo no tengo discernimiento de la palabra, yo voy a tener un sueño que no es de Dios. Alguien me va a dar una profecía que no es de Dios, y yo voy a escuchar, o mi sentir que no es dirigido por el Espíritu Santo, sino quizás por mi carne, por mis sentimientos. Si yo no tengo el fundamento de su palabra, yo voy a creer a cualquier cosa. Y está, hermanos, el otro lado donde yo solo diga: la palabra y gloria a Dios, porque así lo es. La palabra es lo más seguro, la palabra aquí. Pero Dios, como es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de ahora, y yo no puedo encerrarlo en una caja. Entonces, si Dios quiere hablarme a través de sueños, Dios quiere hablarme a través de una profecía, yo voy a ser una persona indiferente a cómo Dios quiere hablarme también a través de esas cosas. Como digo, siempre respaldado por su palabra. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Que en el tema del bautismo tenemos que tener mucho cuidado en que Él se quiera mover a su manera, siempre en el discernimiento de su palabra, pero no apaguemos al Espíritu Santo por nuestras actitudes o nuestros temperamentos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. No podemos hacernos del extremo de que es muy solemne, y no podemos hacernos del extremo que es muy solo bullicioso. No, el Espíritu Santo tiene su manera, su multiforme manera de moverse dentro de la iglesia. Hay veces con estruendo, hay veces con silbo apacible, hay veces con milagros, hay veces solo
solamente en ese gemir y no hay palabra. Hay veces con un gemir, un clamor tan terrible de lo más profundo y se escucha en toda la iglesia. Hay veces no solamente son lágrimas, de una o de otra manera tenemos que estar solícitos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y dentro de nuestras iglesias.